2020-11. El sindicato AMITS convoca hoy a los médicos afectados por el nuevo sistema de suplencias. Javier Carrera. De un día para otro, sin entender por qué y acabando en el paro. Es lo que están viviendo algunos médicos de familia que llevaban a cabo suplencias en centros de salud y cuyos contratos no firmados, pero sí comprometidos, han sido extinguidos. El mismo viernes recibo llamadas de teléfono que veo a posteriori y desde el centro me informan de que el lunes ya no vaya a trabajar al siguiente contrato que empezaba, que ya tenía autorizado en mi portal del empleado. Es el testimonio de uno de estos médicos que prefiere mantener el anonimato. En la consejería aseguran que todo es legal y que se debe a la centralización del sistema de suplencias que permitirá priorizar los centros de difícil cobertura, pero los sindicatos ya lo analizan. Hoy AMITS ha convocado a los afectados. Isabel Vázquez es su portavoz. No puede, una vez más, hacerse de forma unilateral y perjudicando a profesionales que están viendo alterada su vida laboral y personal. Una alteración que se agrava en el caso de no aceptar las plazas que en algunos casos ofrece a cambio la comunidad. Al yo no acceder a acudir a uno de esos dos centros, como que me penalizan de no poder ni volver a la plaza en la que yo estaba. Claro, estoy en el paro y bueno, igual que otros compañeros, planteándonos dejar de trabajar en atención primaria en Madrid, provocando que haya más plazas vacías y menos médicos en la comunidad. A esta hora al día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Lidia? Hoy escuchamos una versión del tema Pompeii de Bastille, esta vez junto al compositor alemán Hans Zimmer y toda su banda. Más conocido por sus bandas sonoras a decenas de películas, el universo de Hans Zimmer llega a la capital, será en el Withing Center el próximo 29 de abril. Hoy es lunes 22 de abril. Que tengan un buen día. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes postelectoral aquí en Euskadi, lunes de análisis con Eduardo Madina, conmigo aquí en Radio Bilbao. Edu, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Con Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Y al menos para el tramo que hagamos análisis de lo que dieron de sí los resultados de anoche en las elecciones aquí en Euskadi, incorporamos a esta mesa a Eva Silván, politóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Egunon. Ahora iremos con todo ese análisis de los resultados, con la fotografía que dejan las elecciones, la primera de las 3 elecciones de este trimestre. Pero antes, ayer hubo una cosa cuando llegamos, ayer y antes de ayer, cuando llegamos aquí a Bilbao, una cosa que nos llamó mucho la atención a los que veníamos de fuera, y era la sensación de que no había nada de clima electoral, no había prácticamente carteles por las calles. Incluso la mañana de las elecciones, ayer domingo, no se veía ni aglomeraciones ni grandes colas en los colegios electorales. De hecho, había tan poco cartel, tan poca cartelería, tan poca imagen de elecciones, que nos llamó muchísimo la atención el único gran cartel que nos encontramos, que era un enorme cartel con el rostro del candidato al Lehendakari, futuro Lehendakari, si nada se tuerce en las negociaciones, Imanol Pradales, que está en la sede de Sabin Etxea. Y hasta allí se ha ido en esta mañana de resaca electoral José Luis Astre. Hola. Comprobando, buenos días, que te has vuelto muy de Bilbao, porque me has dicho, esto está a 5 minutos de la radio, dando un paseo. Pero bueno, y está un poco más, ¿no? Bueno, acabo de llegar. Se puede hacer en 5 minutos, pero necesitas de un fondo que no esperaba. Entonces, ¿sigue el cartel ahí? Sigue el cartel puesto en esta mañana en la que parece incluso que haya más movimiento del que veíamos ayer cuando llegábamos a Bilbao. Es verdad que era domingo por la mañana y la gente iba a otro ritmo. Era el primer paseo de la mañana más tranquilamente, y ahora la gente ya va con la prisa habitual de un lunes a esta hora, de camino al trabajo. Pasando ahora mismo, mira lo que son las cosas, el diputado Jon Iñárritu pasando por delante de la sede de Sabin Etxea en este momento. Buenos días. Nos saluda desde aquí. Bueno, y decía
que efectivamente cualquiera que llegara ahora mismo a Bilbao podría asegurar que el Athletic ganó hace unos días algún título, ¿no? Porque se ve todavía en muchos balcones, en muchas fachadas, los colores, el rojo y el blanco del Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, no se ven ni cartel, por lo menos en el centro de Bilbao, desde donde hablamos en este momento, no se ven los típicos carteles enganchados a las farolas, no se ve, tampoco había ayer cierto pulso, y por eso nos llamó tanta la atención que en la sede del Partido Nacionalista Vasco, que efectivamente está muy cerquita, apenas a una calle, si es que se ve desde aquí el mercado donde Bildu celebró su noche electoral, se podían mirar y de hecho se podían cruzar, como acaba de ocurrir ahora, ¿no? Que gente del PNV que estuviera de celebración por esos 27 diputados se mezclara, se fuera a cruzar con gente que venía de la celebración donde Bildu quiso instalar su sede. No la llevó a Donostia, como es habitual, sino que la trajo aquí a Bilbao. Y esa proximidad es uno de los datos que seguramente ya era el preámbulo de ese empate, ya no proximidad, sino empate en el escrutinio de anoche. Sastre, que me dice Aitor Albizua que está a 5 minutos la radio de Sabin Etxea, lo que pasa que me dice que a paso vasco. Claro, a paso vasco y luego hay que conectar el equipo, bajar de la radio, en fin, pues ya hablaremos con Aitor. Tienes que volver, que a las 9 hay boletín, venga. Hasta luego. Hasta luego. Edu, comentábamos ayer, y yo te lo decía a ti, esa sensación de ese poco ambiente electoral, pero es verdad que luego ha habido una participación del 62,52% en estos comicios y que incluso la noche electoral fue mucho más emocionante, mucho más reñida de lo que se podía prever a lo mejor. Sí, yo creo que estaba bastante claro que el nivel de participación iba a situarse más o menos en la media histórica de participación en las elecciones autonómicas, así ha sido. Es verdad que ha habido tantas encuestas que daban que iba a quedar primera fuerza Bildu en los últimos 10-12 días, que creo que en las últimas horas, en los últimos días, se ha producido un voto defensivo hacia el Partido Nacionalista Vasco para evitar que no quedara primero. Y yo, que esto creo que estaba flotando en el ambiente, poco a poco hemos ido viendo cómo cogía más intensidad, hasta el punto de que 27.500 votos, me parece, han impedido que Bildu quede primera fuerza. Pero dicho esto, es una fuerza en ascenso, desde los 21 escaños hasta los 27, le mira a los ojos, empatando a escaños al Partido Nacionalista Vasco, que lleva gobernando de manera prácticamente ininterrumpida, menos el ciclo del Lehendakari Patxi López, pues todo el resto del proceso autonómico vasco, del ciclo autonómico vasco, lo ha gobernado el Partido Nacionalista Vasco. Y aunque tiene algunos problemas de competitividad muy significativos en Guipúzcoa y en Álava, pues el territorio original del imaginario de su fundador, Sabino Arana, ahí donde vivió, en la casa en la que ahora estaba justo hace unos momentos José Luis Sastre, en Sabin Etxea, pues Vizcaya aguanta como feudo histórico electoral del Partido Nacionalista Vasco. Así que no ha habido mucha cartelería. Yo creo que hemos tenido momentos muy importantes en Bilbao, sobre todo con el Athletic, con la Gabarra, que es la cartelería que permanece todavía. La cartelería que permanece y que han captado mucho la atención y el contexto sentimental de la ciudadanía aquí en esta ciudad y en Vizcaya, yo creo que en general en el País Vasco. Y es verdad que no han tenido grandes vibraciones electorales estos últimos 15-20 días, pero aún así es una sociedad vasca que participa de manera, yo diría, muy saludable, por encima del 60% en su media histórica, y que yo creo que ha salido a apostar por algo que está cambiando muy por abajo. En los fundamentales de esta sociedad hay procesos de cambio que desde mi punto de vista son significativos, y cuando los analistas y politólogos del futuro miren atrás y analicen el recorrido político de Euskadi en los últimos 30-40 años, van a tener que pasar por la página de ayer, porque creo que es una página que ha dejado una línea escrita en la historia. Es la primera vez que tenemos tantos escaños nacionalistas en un momento en el que la sociedad vasca se siente tan poco independentista y en un contexto en el que un partido como Bildu pues le mira a la cara al Partido Nacionalista Vasco. Iremos analizando todas las aristas, alguno de los enunciados que ya nos hacía ahora Edu, no solo por la repercusión que va a tener estos resultados en la política en el País Vasco, sino también la repercusión que pueda tener o no en la política nacional. Es verdad, Eva, que la fotografía en la Lehendakaritza será lo mismo, quizá con un partido socialista más fuerte y con más capacidad de exigencia en el nuevo Ejecutivo, pero sí parece que hay ese movimiento como tectónico que anuncia al menos el inicio de un ciclo diferente aquí en Euskadi. Sí, el crecimiento de H. Bildu es un crecimiento que se está produciendo de manera sostenida desde 2016. O sea, la Fuerza Abertzale consigue casi más de 120.000 votos con respecto a 2016. Con lo cual es un crecimiento sostenido que va afianzando y que se va transversalizando al conjunto de la sociedad y que se sustenta sobre todo en un planteamiento de país con políticas progresistas.
lo que su candidato Pello Chandiano llama políticas igualitaristas, ¿no? El crecimiento de H. Bildu no hubiese sido igual si se hubiese mantenido firme en el eje identitario. O sea, Euskadi hay que analizarlo desde esos dos ejes, el eje identitario y el eje ideológico. Y H. Bildu crece y se hace visible como un partido con capacidad para cuestionar la hegemonía al Partido Nacionalista Vasco cuando ocupa ese espacio ideológico frente al espacio identitario. Y ha colocado al PNV ante una situación muy, muy complicada, ante un cataclismo que atisbaban y ante el que sus propios seguidores, sus propios militantes, su propia base electoral ha reaccionado ante el miedo de perder lo más preciado para el votante del PNV, que es el bienestar y la estabilidad. De hecho, que estuvieron con la, por ser finos, vamos a ir con la respiración contenida a lo largo de todo el recuento en el PNV. Yo creo, Ignacio, que la prueba fue cómo se soltaron ese discurso de Andoni Ortúzar cuando compareció ante sus militantes, ante los seguidores del PNV, se soltaron una vez pudieron respirar, porque es verdad que empatan a votos con EH Bildu, pero es verdad que le saca 3 puntos en porcentaje de voto. Yo creo que este es un resultado que hubieran firmado los dirigentes del PNV cuando se convocaron estas elecciones, por varios motivos. Primero, porque la distancia entre Bildu y el PNV es mayor que la de las últimas urnas, de las últimas elecciones generales, donde fue mucho más estrecha. Segundo, y muy importante, porque no hay sorpaso, ni en escaños ni en votos. En votos la distancia es amplia y en escaños es un empate que con la tercera condición se convierte en un éxito, que es que para el PNV no hace falta más socio parlamentario que el que ya tenía. Es decir, que no necesitan no tanto la investidura, que parecía segura en manos del PNV, sino la legislatura no va a depender de terceras fuerzas y simplemente con el acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi tienen suficiente para poder gobernar con tranquilidad. Esto, desde luego, no significa que no hayan cambiado muchas cosas por debajo, pero el hecho de que el PNV mantenga la lehendakaritza y además lo haga con la misma tranquilidad parlamentaria que tenía hasta hoy, es para ellos una victoria y un alivio. Por eso esa cara de euforia que tenían sus principales dirigentes anoche en la celebración de las elecciones, porque desde luego es una victoria para cómo venían las cartas en estas elecciones. De hecho, estaba con nosotros anoche en el programa electoral Iñaki Anasagasti, y ya cuando las cosas empezaron a verse claras, ya dijo lo firmo este resultado. Cristina. Hombre, firman el resultado, evidentemente yo comparto con Ignacio que creo que hubieran firmado este resultado muchas fuerzas políticas, porque si haces un repaso de lo que pasó ayer, sí. Ahora iremos a eso. Todos estaban encantados con el resultado. Yo creo que es una paradoja y es verdad que hay elementos para destacar que cada partido dentro de su ámbito ha salido bien parado. Yo, en todo caso, creo que estamos ante un punto de inflexión sin ninguna duda. Se confirma lo que califica Bildu de paciencia estratégica y el PNV está aliviado, pero creo que cometería un error si estuviera tranquilo. Que un partido liderado por Arnaldo Otegi y cuyo candidato es incapaz de definir a la banda terrorista ETA como lo que es, una banda terrorista ETA, como hizo en esta casa cuando habló de banda armada, que esto era una cuestión semántica, esté en condiciones de ganar unas elecciones en el País Vasco, como se demostró ayer, me parece gravísimo. Me parece que hay que hacer una reflexión profunda por cómo hemos llegado a un punto en el que los señores de EH Bildu, con todas las adherencias que tienen del pasado, como se demostró en la recta final de una campaña que yo creo que por otro lado fue muy anodina, están en condiciones de disputarle. Y ahora yo la gran pregunta que me hago, y no tengo respuesta, la verdad, pero es qué va a hacer Bildu para consolidarse en estos 4 años y qué va a hacer el PNV para impedir que Bildu se consolide aún más estos 4 años. Pues responderemos a esta, o intentaremos responder a esta y a otras preguntas en los siguientes minutos. Vamos a hacer una pausa, iremos desgranando poco a poco los resultados de estas elecciones en las que, como decía Cristina, y es verdad, todos tienen algo que celebrar excepto Podemos. Pausa y seguimos.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 menos cuarto de la mañana, 8 menos cuarto en Canarias. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar y Eva Silván. Vamos, como les decía, a ir desgranando y analizando poco a poco los resultados de estas elecciones. Está con nosotras la directora de contenidos de la SER en Euskadi, Isabel León. Egunon, buenos días. Vamos a empezar por el Partido Nacionalista Vasco y un poco con lo que estábamos diciendo aquí en este tramo del análisis, en este tramo de la tertulia. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado sufriendo. Eso es. Hasta en Bilbao costó, casi podríamos decirlo, ¿no? Incluso donde estaba claro se respiró ayer. Hablamos de Vizcaya, ¿no? Con hegemonía vizcaína, donde los analistas reconocían ayer que la movilización había sido máxima. El casa por casa, incluso, que se llegó a decir que había o que se había dado en muchos pueblos de Vizcaya, surtió efecto porque consiguen ganar en los municipios más poblados, en Guecho, en la margen izquierda y sin duda en Bilbao, ¿no? Consiguen hacerse con 2 de las 3 capitales, pierden Vitoria, al igual que el territorio, además de Guipúzcoa. Respiran, pero ojo, de ahí que ayer Ortúzar tuviera claro esto. Hay que celebrar este triunfo, pero que no se nos suba a la cabeza, ¿eh? Hemos tenido unos resultados buenos, pero Euskadi es complicado, políticamente plural, y a partir de mañana tenemos que estar muy atentos a esa fotografía que ha salido hoy de las urnas. En el caso de Bildu, además de Vitoria y Álava, por primera vez en autonómicas, a 30.000 votos se queda del PNV, realmente está soplándoles de cerca. Los datos de Guipúzcoa dicen mucho también. Ochandiano da el sorpaso en Eibar, dobla en Rentería en votos a Jeltzales y socialistas, se impone, como no podía ser de otra forma, en Arrasate y refuerza su primera posición en Lasarte. Ochandiano. Vamos en el buen camino. Hemos dado un salto cualitativo impresionante. En los siguientes 4 años vamos a hacer que este país se ponga en marcha en función de sus capacidades y posibilidades. Empate a 27 escaños, tercera fuerza del PSE, que mejora sus cifras y suma 2 escaños. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, ha obtenido un extraordinario resultado en estas elecciones. Y el PP, que se eleva a 7, pero que no arranca a Vox, que sigue con 1 conseguido en Álava, como ha ocurrido con Somar. Los 5.000 votos allí valen oro, Ángels. Esa victoria sufrida del Partido Nacionalista Vasco, esa mejora en los resultados del Partido Socialista, permiten que la fotografía, más allá de lo que esté pasando en las capas inferiores, pero que esa fotografía de la Lehendakaritza sea la misma, ese mismo gobierno de estas 2 formaciones políticas, pero claro, con un Partido Socialista puede ser un poco más exigente. Eso es, queda en muy buen estado el gobierno de coalición, sí, que tenemos conocido. De hecho, fue muy significativo, lo comentábamos ayer por la noche, la celebración en Sabinechea de los escaños del PSE, ¿no? Sí. Sus 2 más. El propio Eneco Andueza decía ayer, cuando salió a celebrar los resultados, que mientras sus socios de gobierno han perdido parlamentarios, 4 concretamente, lo recordaba, y lo recordaba por algo, ellos los han ganado más 2, lo que les da una posición de fuerza para negociar, y conociendo a Andueza, Madina podrá decirlo, lo va a aprovechar. Pueden vender más caro su apoyo, ganar presencia, de hecho va a ser una de las claves sin duda, a partir, ya no sé si de hoy, pero de mañana sí. Y la tercera pata del análisis en clave vasca es ese resultado sin precedentes de EH Bildu. Tan histórico que, aunque no consigue el sorpaso al PNV, obtiene un empate histórico y supera de largo los 300.000 votos por primera vez, ¿no? Ochandiano mejora en 6 escaños los resultados de Maialen Iriarte. Los 27 escaños en el Parlamento suponen ahora mismo la cifra más alta en toda su historia. Es verdad que la noche podía haber sido incluso mejor, pero lo conseguido es una victoria sin ambajes. Su récord en votos estaba en los 277.000 y están ahora en los 341.000. La victoria en Álava supone un triunfo simbólico muy importante, mientras que en Guipúzcoa consolidan hegemonía en la parte de la izquierda, y quien analiza ya que ha sabido además ampliar esa base social y ha absorbido prácticamente todo lo que se movía alrededor de Podemos y de Sumar, ¿no? Y el salto cualitativo sin duda es un aval a la estrategia diseñada por la dirección de Bildu en los últimos años. Ochandiano sale reforzado y, como curiosidad, os diré que en su pueblo ha conseguido 6 de cada 10 votos. Isabel, gracias. Me sirve esto, Eva, casi para retomar con la pregunta que hacía Cristina. Tú hablabas de los 2 ejes, del eje identitario que ha quedado aparcado para poner en valor el eje ideológico, que quizá esto sea lo que le ha permitido obtener estos resultados a EH Bildu. Pero Cristina preguntaba, ¿qué puede hacer a partir de ahora EH Bildu para mantener o continuar esta progresión, y qué tiene que hacer el Partido Nacionalista Vasco para intentar evitarlo, para no perder la hegemonía? Bueno, el EH Bildu lo que tiene que hacer es sustentarse en el eje ideológico, que es lo que le ha permitido crecer, porque la sociedad vasca, si hay un lugar en el que no está de manera mayoritaria, es en el eje identitario, por mucho que la militancia de EH Bildu ayer
en la noche electoral gritase independencia, ¿no? O sea, es un cántico habitual en la izquierda abertzale en las noches electorales, pero que es un cántico que ha estado ausente absolutamente durante toda la campaña electoral y durante todo este proceso de crecimiento sostenido que empezó el 28 de mayo con las elecciones municipales y que supuso ese golpe en la mesa. Mientras EH Bildu se mantenga en ese eje ideológico, seguramente tendrá más posibilidades de crecer, porque es cuando se ubica en el eje identitario donde empieza a sufrir, donde todavía no tiene clara cuál es su posición, no la está sabiendo definir. Se vio claramente la semana pasada. No vamos a saber nunca qué es lo que habría pasado si no se hubiese producido esa pregunta de Aimar Bretos y sobre todo esa respuesta, pero todo parece indicar que sí que ha habido una movilización por parte de votantes del Partido Nacionalista Vasco. En Álava su resultado es espectacular, el de EH Bildu, o sea, realmente ahí se empieza a percibir el cambio, que un territorio como Álava vire hacia una fuerza abertzale no había sucedido nunca, ¿no? Pero es verdad que no ha sido tan contundente como se esperaba. O sea, EH Bildu quedó primero en el Ayuntamiento de Vitoria, en el 28 de mayo. Vitoria concentra el 75% de la población de Álava y el Partido Nacionalista Vasco quedó cuarto en el Ayuntamiento de Vitoria. En esta ocasión el Partido Nacionalista Vasco ha conseguido movilizar. Y seguramente, no lo vamos a saber nunca, pero todo parece indicar que las declaraciones de la semana pasada movilizaron una parte del voto, que igual se ha ido del Partido Popular al Partido Nacionalista Vasco, que el Partido Popular por eso no ha crecido tanto como ellos esperaban, y que consiguió activar un voto hacia el Partido Nacionalista Vasco, igual también hacia el Partido Socialista de Euskadi. Con lo cual ahí EH Bildu tiene una grieta abierta que es por donde se le escapan los votos, ¿no? Es verdad que es una coalición de partidos donde Sortu es la fuerza mayoritaria y ahí Pello Txandiano tendrá que hacer valer su liderazgo. Si es un nuevo ciclo político para EH Bildu, el nuevo ciclo político se ha percibido ya en el eje ideológico, como ha hecho mucho hincapié en las políticas sociales, en las políticas públicas, pero vamos a ver si en lo ideológico, en eso que él llama esa plurinacionalidad, esa nueva relación con el Estado, en esa posibilidad de acordar con el Partido Nacionalista Vasco un nuevo estatus, vamos a ver él si es capaz de manifestar otra forma de hacer, porque ayer por la noche sí que se vieron todavía que los antiguos liderazgos Ortuzar y Otegui seguían siendo las voces cantantes de los se dos vio partidos. Clarísimo en las dos intervenciones, que además fueron las más largas de la noche electoral. Hablaba Eduardo, habla Eva de grieta. Nosotros ayer hablábamos de agujero negro, decíamos ese intento de pasar página o de apoyarse más en el eje ideológico que en el eje identitario por parte de Bildu, pero dejando un agujero negro que no consigue tapar, y decía Eva, por ahí se le van muchos votos, y es verdad que por ahí también se le va la posibilidad de llegar a acuerdos para llegar algún día a presidir Euskadi. Sí, y sobre todo para algo previo, más allá de las estrategias de carácter electoral, para saber hacerse cargo del conjunto de los estados de ánimo que habitan dentro de una sociedad vasca también heredera, legataria, digamos, ¿no?, de las consecuencias de 50 años de terrorismo. El terrorismo no es un vector electoral en el sentido de que sea un factor determinante de voto, lo es muy minoritariamente, no configura estructura en la conversación de la sociedad vasca, por mucho que a veces muchos analistas fuera de aquí, de Euskadi, insistan una y otra vez, ¿no? La sociedad vasca está, lo que Eva llama ideológico e identitario, yo creo que no hay muchas cosas más ideológicas que la identidad, ¿no? Pero sé que se refiere al eje territorial nacional y al eje social. Sí. Y la sociedad vasca ha basculado de manera muy clara hacia políticas de carácter social más que a políticas de carácter nacional. Por eso todos los indicadores y estudios que vemos, pues nunca hemos sido tan poco independentistas. Solo el 14%. En los años en que yo era diputado por Vizcaya, la sociedad vasca rozó el 55% de los vascos que estaba en esos números a favor de un proceso de salida de Euskadi y de España, ¿no? Ha cambiado por completo. El debate, las tres palabras más pronunciadas en estas elecciones por las candidatas y candidatos ha sido Osakidetza, que es nuestro sistema vasco de salud, la palabra vivienda y la palabra seguridad. Esas tres son, en la nube de palabras, las que más tamaño tienen de este proceso y son, por tanto, demostrativas de que los debates han ido por ese lado. ¿Qué le pasa a Bildu? Que tiene un problema con su pasado. Lo que pasa es que a veces no lo sabe. Y es un limitador de crecimiento, desde su punto de vista, y es un limitador de ser capaces de hacerse cargo de las emociones y vamos a decir sobrecargas sentimentales y emocionales que el pasado de Euskadi tiene todavía entre nosotros. Marque más o menos tendencias electorales, que yo creo que no lo hace,
si algún día Bildu tiene intención de plantear ser un partido mayoritario que alcance desde ese eje transversal en el que ha sabido situarse, ¿no? El partido más a la izquierda ha tenido una cierta transversalidad. Seguro que en los postelectorales vemos cómo es competitivo en todos los niveles de renta, ciudades, pueblos, edades, etcétera, etcétera. Si quiere hacerlo, tendrá que romper de manera definitiva con su pasado. Tendrá que hacer una enmienda a la totalidad del tiempo en el que la izquierda abertzale dio cobertura política a los asesinatos de esta tierra. Y tendrá que plantear un proyecto de país en el que quepan todos aquellos que fueron víctimas de aquella violencia política que ETA ejerció durante 5 décadas. ¿Lo va a saber hacer? Yo a veces pienso que sí, cuando las generaciones vayan rotando, y otras veces pienso que no, porque veo que en la atmósfera política, sobre todo de la conversación nacional, las exigencias son muy bajas. El momento más difícil que Bildu ha tenido en los últimos 3 años vamos a decir, en la conversación política nacional fue en la cadena SER, en una entrevista en Hora 25 con Aimar Bretos. No lo tiene habitualmente en el Congreso de los Diputados. No lo tiene en el código de configuración de la política nacional, porque no se le exige que lo haga. Ha encontrado atajos a partir de los cuales o a través de los cuales no ha tenido que hacerlo. Si lo hiciera, pues seguramente sería mucho mejor para todas las ciudadanas en Euskadi y para todos los ciudadanos. Cristina. Yo en todo caso creo que Bildu no va a sobrevivir solo a base de políticas sociales. Tenemos debates pendientes como el reconocimiento de Euskadi como nación, la reforma del estatus jurídico, el tema de los presos, es decir, a mí me da la sensación que tanto Bildu como PNV, ojo que PNV ha tenido unos resultados muy malos. Lo que ocurre es que la ha salvado el PSE. Gracias a que el PSE ha subido, tiene una mayoría absoluta, pero los resultados del PNV son objetivamente muy malos. Ha perdido 4 diputados. Efectivamente, ha perdido 4 diputados, Bildu la ha empatado, en algunos momentos del recuento Bildu estuvo muy por encima del PNV, es decir, que no, y yo creo que es muy complicado que solo a base, yo lo estoy viendo también desde el punto de vista de la política nacional, ¿no? Porque aquí hemos tenido una legislatura en la que se dejó, por ejemplo, que Bildu presentara la ley de vivienda, en el que hubo un proceso, llamémoslo, de normalización, de homologación o de blanqueamiento, como queramos, de Bildu. Pero para eso PNV también va a tener que subir yo creo que el listón de exigencias para que dentro de 4 años no sea Bildu quien gobierna. No sea Bildu quien gobierna, además con el apoyo del PSE, porque yo creo que también en esta legislatura se producirá un proceso de normalización de una posible colaboración futura con los socialistas vascos allí en el País Vasco. Va a ser una legislatura que no le pone, por parte de los socios vascos, no le pone dificultades a Sánchez, pero que a mí me resultaría muy extraño que no pusiera una serie de condiciones sobre cuestiones de nacionalidad, identidad, sobre la mesa. Dejadme que haga la pausa. Ignacio, la vuelta iré contigo, que continuamos analizando todo primero en la clave política vasca y después ya iremos a la clave política nacional. Una pausa, seguimos. Antes saludo a Íñigo Sastre, buenos días.
Minuto de la mañana, 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Mañana de análisis de los partidos políticos con reuniones de las direcciones y las ejecutivas después de las elecciones que el PNV ganó anoche en votos pero que empató en escaños con EH Bildu. José Luis Astre. Reuniones que van a coincidir con las comparecencias de Koldo García en la Comisión de Investigación en el Senado por la compra de mascarillas, de material sanitario en la pandemia, y esta tarde con la de Salvador Illa en la comisión correspondiente del Congreso. Del exterior, y ahora mismo está a punto de empezar en Luxemburgo la reunión de ministros de Exteriores de la Unión en la que los 27 debaten la posibilidad de ceder a Ucrania las defensas antiaéreas que Zelensky necesita para frenar los bombardeos rusos. Muchos de ellos se producen con los drones iraníes. Y es relevante esta reunión en Luxemburgo porque está de nuevo sobre la mesa, Bayo, la inversión pública en defensa. Sí, es un Consejo de Exteriores de la Unión marcado por el desbloqueo de la ayuda a Ucrania por parte del Congreso estadounidense y por ese reclamo de más apoyo militar a países como España y Grecia, del que informa hoy el Financial Times. Sobre ese apoyo al ejército ucraniano se acaba de referir el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, asegurando que los 27 van a ver qué pueden aportar y cuáles son las necesidades de Kiev. Los 27 también tienen previsto estudiar un acuerdo para ampliar las sanciones a Irán por la producción y entrega de misiles y drones a Rusia. Sanciones centradas en los guardianes de la revolución, también por su apoyo a las milicias en Oriente Medio tras el aumento de la tensión en la región con los ataques mutuos entre Teherán e Israel. Aquí en España y en la agenda de este lunes también, el Ministerio de Sanidad va a abrir una convocatoria extraordinaria hoy mismo durante 3 días para cubrir las plazas vacantes del MIR. Se han quedado libres casi 500, de las cuales 459 son de medicina de familia. Sigue siendo preocupante la situación en la sanidad primaria. Y también hoy se reúnen los ministros de Política Territorial, Inclusión e Infancia con el presidente de Canarias para acordar el reparto de personas migrantes que llegan a Canarias, especialmente de niños. En las últimas horas han llegado 200 personas. Y de los deportes, Sampe, el Madrid, que se llevó anoche un clásico con polémica y la ventaja que consigue es casi definitiva. Son 11 puntos, Astre, entre Madrid y Barça, con 18 por disputarse después del Real Madrid 3, Barça 2 de anoche en el Bernabéu. Goles blancos de Vinicius de penalti, Lucas Vázquez y Bellingham en el 91, y los azulgrana, Christensen y Fermín. Se quejan los azulgrana sobre todo del gol fantasma de Lamine Yamal, que consideran que entró, no así ni el colegiado Sotogrado ni el VAR, y protestan el penalti señalado sobre Lucas Vázquez. Así terminaba el domingo en una jornada 32 que se completa esta noche con el Sevilla Mallorca desde las 9. También el Cartagena Oviedo completa la jornada 36 en segunda desde las 8:30 de la tarde.
con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar y Eva Silván analizando los datos de las elecciones de ayer en Euskadi, hablando de esa progresión de EH Bildu, que estuvo a punto de empatarle, bueno, le empató en escaños y no le ganó un porcentaje de votos, pero ahí estuvieron a lo largo de toda la noche electoral con la pregunta de hacia dónde puede ir esta progresión, hasta dónde puede ir esta progresión y qué tiene que hacer el Partido Nacionalista Vasco para contenerla. Ignacio, que no te habíamos escuchado de ti, decía antes Madina, bueno, pues tendrá que romper con el pasado. Lo que pasa que es verdad que nadie se lo exige. Yo creo que aquí la clave es que en realidad gran parte del éxito de EH Bildu tiene que ver con su posición ambivalente con el pasado. Me da la impresión, a mí no me gustó nada, absolutamente nada, la definición de terrorismo, perdón, de esa banda armada que dio el candidato de EH Bildu en la entrevista con Aimar Bretos. Pero creo que en realidad esto no es un error inesperado de la coalición Abertzale, ni una respuesta no pensada, sino al contrario, una respuesta tremendamente medida para compaginar su pasado con su presente y su futuro. Es decir, para no decepcionar tampoco a tantos y tantos seguidores de EH Bildu que durante años estuvieron justificando los asesinatos de ETA y que para ellos es una posición muy difícil encontrarse con que su propio representante no juegue en territorios de grises a la hora de explicar ese pasado. Y creo que eso explica por qué dio esa respuesta con tantas dudas, con tanto cuidado y con tan poca sensibilidad para cualquiera que considere, que es la gran mayoría de la sociedad española y también la vasca, que ETA fue, punto, una banda terrorista. Ya está. En cuanto al resultado electoral, yo creo que este análisis que dice que ha ganado el soberanismo y que el soberanismo es más fuerte que nunca, creo que es incompleto. Creo que es verdad que si miras solamente los números dices, pues sí, las dos fuerzas nacionalistas tienen su mejor resultado, pero lo han logrado precisamente en un momento en el que el debate soberanista está escondido, en el que Bildu, que evidentemente le preocupa mucho el tema nacional, es su prioridad más importante, no lo ha asomado en la campaña electoral, no lo ha asomado en sus discursos públicos, lo ha dejado en un segundo plano, priorizando la vivienda, la sanidad, los derechos sociales, la gestión y no la cuestión de la patria, que sigue siendo importantísima para sus dirigentes, pero que desde luego la razón por la cual ha tenido tan buenos resultados es precisamente porque dejan todo esto atrás. No tienen una respuesta satisfactoria a la hora de hablar del pasado de ETA, pero sí en su práctica parlamentaria a lo que aspiran es a que ese tema deje de importar, cosa que evidentemente no es tan sencillo como esconderlo en las respuestas a la prensa o en los mítines. Y luego también creo que hay un cambio importante en otra cuestión. Aunque ahora el PNV mantenga un aliado, el mismo aliado que tenía antes, es la primera vez en que se puede configurar una mayoría alternativa, la primera vez con una coalición realista, que se puede configurar una mayoría alternativa a la del PNV en el Parlamento Vasco. En el anterior Parlamento, Bildu y el PSE podrían haber sacado adelante un nombramiento de un lehendakari. Podían haber nombrado un lehendakari de EH Bildu, cosa que sería en cualquier caso política ficción, pero darían los números. Lo que no daría es una legislatura, porque ni siquiera con los votos que tenía entonces Podemos se podía lograr una mayoría absoluta en la Cámara. Hoy sí. Hoy EH Bildu más el Partido Socialista de Euskadi sí sumarían una mayoría alternativa a la del PNV, sin PNV. Y esto evidentemente demuestra también que en el momento, en el futuro, evidentemente no es hoy, y menos aún después de cómo fue la campaña electoral y las respuestas de Ochandiano en la SER, pero si en el futuro el votante del Partido Socialista viera la posibilidad de un gobierno de izquierdas y que ese gobierno de izquierdas no estuviera contaminado por respuestas impresentables y por una posición impresentable respecto al pasado de ETA, podría haber otro gobierno en Euskadi. Edu. No, estoy básicamente de acuerdo. Lo que pasa es que no sé si es tanto la respuesta que da, que creo que es la respuesta ambivalente y gris, pero además de ambivalente y gris la creo torpe, porque en la ambivalencia y los grises los dirigentes de Bildu se saben mover mucho mejor que Pello Ochandiano en la entrevista de la 25. Llevan haciéndolo 40, son doctores en lenguaje de grises eficaz, y creo que fue muy poco eficaz porque desató una tormenta que yo creo que veremos, y se podrá analizar bien, el impacto que ha tenido en los últimos días o en la última semana dentro del resultado final que se vieron anoche en las urnas, ¿no? Yo no creo que haya sido un paso inocuo el de Pello Ochandiano. Lo que creo es que detrás de esa falta de capacidad de responder bien a esa pregunta subyace la incapacidad de Bildu para imaginar un País Vasco en el que quepan todos aquellos que en el pasado fueron asesinados por ETA. Y subyace la incapacidad de Bildu de romper de una manera definitiva, completa y total con un pasado de cobertura política del terrorismo. Hay un lastre ahí atrás. No sé si tiene que ver con no sé si todavía casi 200 personas que fueron miembros de ETA que están todavía en las cárceles.
cumpliendo condena por delitos de terrorismo. No sé si es que ese paso todavía no les ha permitido avanzar en términos de análisis de lo que Euskadi es y de lo que Euskadi debe ser. Y Euskadi en el futuro tiene que tener espacio para todas las partes de esta sociedad. Yo creo que a Bildu le queda grande la interpretación mayoritaria de la sociedad vasca, lo que no quiere decir que no haya podido competir hasta el punto de que ayer pues, se quedó a 27.000 votos del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Ese salto de madurez en el análisis de la complejidad de la sociedad vasca, para un partido que viene desde el lado más a la izquierda, la posición, vamos a decir, más extrema en el tablero y en el eje de distribución ideológica, pues todavía parece que faltan unos cuantos años. En cualquier caso, de aquí saldrá un gobierno PNV-PSE con una mayoría cómoda para sacar adelante la investidura y para la gobernabilidad de los próximos 4 años, haciendo de nuevo bueno el procedimiento de investidura que el Parlamento Vasco tiene y la cultura de pacto que en Euskadi está instalada desde principios de los años 80, atravesando épocas dispares, pero manteniendo una forma, yo diría, constante de comprender la institucionalidad desde el punto de vista del pacto, desde el punto de vista del acuerdo. Y no olvidemos que desde mediados de los años 80, desde el Lehendakari Ardanza y Ramón Jáuregui, el pacto más valorado por la ciudadanía vasca en Euskadi es precisamente este, PNV-PSE, con muchísima distancia con respecto a cualquier otra combinación. Eva. Sí, EH Bildu ha crecido porque ha sabido leer bien a la nueva sociedad vasca. O sea, cuando se pregunta a la ciudadanía qué partido responde mejor a sus necesidades, se identifica claramente a EH Bildu, en cuanto a políticas concretas, en cuanto a propuestas. Pero creo que ha pensado que la sociedad vasca había pasado página más rápido de lo que ha constatado los resultados. Y la respuesta de Pello Chandiano el día después a la entrevista con Aimar Bretos lo deja claro, ¿no? Seguramente en 24 o 48 horas EH Bildu fue más consciente de lo que había sido en los últimos 4 años, de que hay una parte de la página que no se pasa tan rápidamente, que es el reconocimiento explícito de que ETA fue una banda terrorista. Y eso impactó directamente en la campaña y activó. Entonces, seguramente EH Bildu tendrá que hacer esa lectura. Yo lo decía antes, si quiere seguir creciendo, tiene que hacerse cargo de lo que supuso ETA sin ambigüedades, ¿no? Él dijo, hemos sido generadores de dolor, hemos sido generadores de soluciones y vamos a ser generadores de reconciliación. Euskadi es verdad que es un territorio donde el lenguaje se estira hasta lugares insospechados, ¿no? Donde todo cabe en la ambigüedad más absoluta, que es en la ambigüedad de un periodo de 40 años que ha dejado unas huellas tremendas, ¿no? Pero si EH Bildu quiere seguir leyendo a la sociedad vasca como lo estaba sabiendo interpretar, sobre todo a esas personas jóvenes que se están incorporando al voto, tiene que incorporar esa lectura, porque el mensaje, yo creo que uno de los mensajes claros que dejó la noche electoral de ayer es que EH Bildu está en capacidad de disputarle la hegemonía, pero que no será un partido con opciones de gobierno si esa página no se pasa sin leerla y sin identificar claramente lo que supuso. Luego habrá otros pasos, otros matices, procesos como estos son complejos, pero Pello Chandiano, que es un líder estratégico, principalmente estratégico, y que quiere protagonizar un nuevo tiempo político para la izquierda abertzale, tendrá que hacer esa lectura. Si no, será un partido de la oposición y será un partido fuerte en la oposición, pero le impedirá ocupar el lugar que quiere ocupar un partido que quiere gobernar este país. Yo tengo la sensación que durante la campaña Bildu lo que hizo fue disfrazarse. Y Bildu no deja de ser un partido independentista, identitario y además con un proyecto político excluyente de una parte de la sociedad vasca. Y a poco que se rasca, pues efectivamente sale esa naturaleza. La pregunta que le hizo Aimar puso de manifiesto lo que Bildu ha intentado ocultar durante toda la campaña, pero no realmente porque haya tenido un cambio, ¿no?, de mentalidad y haya hecho una reflexión profunda sobre el dolor, como dicen ellos, que pudieron haber causado, que al final el lenguaje sigue siendo el mismo lenguaje justificatorio de la violencia, sino porque entendían que esta era la vía para poder crecer. Pero Bildu sigue significando lo que significa. Bueno, EH Bildu lo componen sí, cuatro pero fuerzas exactamente, políticas y algunas que vienen de movimientos pacifistas y Euskal Kartasuna, Eva, pero plantaron cara al terrorismo en sus momentos y que seguramente muchos de ellos no estaban de acuerdo en las declaraciones. Están liderados por Otegi. Están en instituciones y tienen una relación absolutamente normalizada con el resto de partidos políticos y de ciudadanía. Están liderados por Otegi, creo que no hay que explicar quién es Otegi. El candidato era de Sortu,
y también hay dirigentes etarras en Sortu. Hubo una enorme polémica en este país en las elecciones locales y autonómicas, bueno, locales solo en el País Vasco, por la incorporación de etarras, algunos de ellos con delitos de sangre. Hombre, yo creo que hay que exigirles siempre mucho más, y se han dado cuenta de que aparcando determinados debates les beneficiaba electoralmente, pero me cuesta mucho pensar que ahora su única preocupación va a ser la vivienda o la dependencia. Algunos matices con los que discrepo. Yo creo que no es una cuestión de la campaña electoral. Llevan años y años haciéndolo. Lo han hecho en el Parlamento Español, por ejemplo, donde casi todas las reivindicaciones que han peleado públicamente han tenido cero que ver con la patria y mucho que ver con lo social. Sí. No, o sea, no es una cosa de los últimos 15 días, es una cosa que lleva mucho tiempo aplicando como una estrategia que evidentemente tiene su reconocimiento, y que es este crecimiento en votos. Segundo, yo no creo que el proyecto actual de Bildu sea un proyecto excluyente con el resto de la sociedad vasca, para nada. Creo que no en absoluto. Para empezar, porque uno de los análisis que se puede hacer del resultado electoral es que la coalición que gobierna España, entendido como todos los socios parlamentarios del gobierno actual, sacó el 89% de los votos en Euskadi. Es decir, que es gente, en fin, que es un apoyo masivo de gente de partidos muy distintos que son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan importante como unos presupuestos generales del Estado o una investidura del presidente del gobierno. O sea, que no es alguien excluyente, está participando de manera, yo creo que constructiva y no destructiva en el debate público español. Y luego, dentro de Bildu hay 1000 sensibilidades, y no olvidemos también que el propio Otegi fue una persona fundamental, más allá de su pasado, en la disolución de ETA, fundamental. Algo que ha contado 1000 veces alguien que se lo conoce de primera mano, como el expresidente Zapatero, que lo conoce muy bien y que sabe perfectamente qué papel tuvo Otegi en esos años para que ETA fuera historia. Algo que también creo que en España, o en la mayoría de España, no se percibe tanto, y que en Euskadi es una cosa superadísima por todos, y que todos son conscientes de ese dato. Es decir, de que el actual Bildu, con todos sus claroscuros y con todas las cosas que debería poder hacer a la hora de hablar abiertamente de lo que fue ETA, fue fundamental. El actual Bildu fue fundamental en la disolución de ETA, en el fin de ETA. Algo que, claro que ha tenido su recompensa allí en votos. Sin entender eso no se entiende por qué de repente miran cara a cara al PNV y se han convertido en la segunda fuerza de Euskadi y en la primera en 2 de las 3 provincias, incluyendo la provincia de Álava, que es la menos donde menos hablantes del euskera existe. Es decir, la provincia menos euskalduna de todas. Incluso ahí han conseguido ser primera fuerza. No se entiende sin entender. Si esto. Se hubiera votado en clave de resolución del final dialogado de ETA, el Partido Socialista hubiera ganado las elecciones, Ignacio. Yo creo que ETA no es un vector electoral, que no ha formado parte del análisis de la conversación en estas elecciones autonómicas en términos de ser un determinante de voto. Es obvio que Arnaldo Otegi en aquel proceso de diálogo para el fin del terrorismo jugó un papel, diré, estratégico, y sin el cual seguramente no se entienden partes significativas de aquel proceso de diálogo, pero no es tanto qué está haciendo Bildu y en qué medida vota o no vota una ley u otra. Es obvio que está jugando un papel el que le han dado, primero, quienes le votaron, segundo, quienes le incorporaron a las aritméticas de gobernabilidad y quienes han pensado que puede tener el control de la gobernabilidad en el Congreso de los Diputados, y otra cosa es lo que nosotros le exijamos a Bildu. Y yo voy a continuar exigiéndole, mientras tenga un micrófono en la cadena SER, que rompa de manera definitiva con el pasado que la izquierda abertzale dio cobertura política a los asesinatos de ETA. Lo voy a hacer una y otra vez, aunque me quede solo. Y sé que no me voy a quedar solo, porque habrá mucha más gente que estará en este debate. Otra cosa es cuánta gente le vote más o menos en unas elecciones, si vota o no vota una ley, si vota o no vota un presupuesto. Esa exigencia creo que no debemos olvidarla. Tengo que irme a publicidad, ¿eh? Enseguida continuamos con el análisis. Primero, Páramo, cuéntanos. Pues
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el abierto Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar y Eva Silván. Vamos a ir avanzando y vamos a hablar de la repercusión, de cómo han reaccionado los partidos nacionales al resultado de las elecciones de ayer en Euskadi. Vamos a empezar con el Partido Socialista. Recordemos que el PSE obtuvo ayer un buen resultado, aumentó en 2 diputados su representación en el Parlamento Vasco. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Primero, ¿qué dicen esta mañana en Ferraz en cuanto a la victoria no, pero el buen resultado del Partido Socialista de Euskadi? Y después, ¿qué dicen en el Gobierno de qué pueden suponer estos resultados para los equilibrios que el PSOE tiene que hacer en el Ejecutivo, en el Gobierno central? Sí, son las dos claves que pueden arrojar ese resultado en el escenario nacional en lo que afecta al PSOE, que llegaba a esta cita con la intención de que no supusiera un tropiezo para el resto del ciclo electoral, y en Ferraz no solo dan por cumplido ese objetivo, sino que creen que los resultados de anoche suponen un empujón, porque crecen en Euskadi, el PSE logra su mejor resultado en 12 años, es verdad que lejos de los 25 diputados de 2009 o los 16 de 2012, pero Andueza rompe la tendencia a la baja y eso permite a Ferraz negar la idea que desde las gallegas viene alimentando el PP de que las alianzas del gobierno a nivel nacional perjudican al PSOE a nivel territorial. El candidato, de hecho, agradecía anoche al partido su contribución a este resultado. Y también a nuestros compañeros del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, que nos han ayudado, que nos han aupado, y por tanto este triunfo, este gran resultado también es suyo. Pero además los socialistas respiran porque el resultado en Euskadi no tensiona a los socios parlamentarios de la coalición. Para el PSOE era importante que el PNV aguantara manteniendo el primer puesto por delante de H. Bildu, para que así su decisión de revalidar el gobierno con los nacionalistas estuviese más justificada todavía. En Ferraz creen que parte de la subida de los abertzales se explica en que han sabido vender en Euskadi los logros de su negociación en Madrid y no temen que vayan a dejar de hacerlo por su veto a formar gobierno con ellos. Así que la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, en lo que ponía anoche el acento es en la falta de olfato político de Feijóo. La ciudadanía vasca ha vuelto a demostrar que el motor de Feijóo está gripado, y es que se puede decir con claridad que la aportación de Feijóo en estas elecciones ha sido absolutamente la nada. Eneco ha sabido encontrar un espacio que hoy coloca al Partido Socialista de Euskadi como el partido político central en este territorio. Dicen en Ferraz, Ángeles, que el resultado en Euskadi les deja en una muy buena posición de salida para la siguiente etapa de esa maratón electoral, porque tras crecer en el País Vasco esperan ganar en Cataluña y que todo eso suponga un empujón de cara a las elecciones europeas. Guille, gracias. Hasta luego. Escuchábamos los términos con los que el Partido Socialista habla del resultado del Partido Popular. Mariela Rubio, ahora de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Y de hecho en el propio Partido Popular aparece alguna voz crítica después de los resultados de anoche, porque ellos confiaban en crecer y que el Partido Socialista de Euskadi no lo hiciera, y no ha sido así. Ellos confiaban en que Vox desapareciera del Parlamento Vasco y tampoco ha sido así.
Sí, voces críticas, aunque en Génova hablan de objetivo cumplido, ya que el PP había rebajado el listón del éxito en los últimos días de campaña a simplemente subir un escaño. Pero, como dices, ciertos sectores del partido piden ya una reflexión y alertan de que esto complica el panorama para las europeas si no se reacciona en las catalanas. Aunque se descontaba un resultado muy modesto en Euskadi, es el contexto el que lo hace todo más amargo. Estas voces denuncian primero que nadie en Génova previó la subida de 2 escaños del PSOE, que sube el doble que el PP. Añaden que se ha fracasado en la aspiración de ser decisivos, un mensaje que se sostuvo incluso hasta casi empezado el recuento. Asimismo inciden en que no se ha conseguido frenar a Vox, que de hecho sube 5.000 votos. Con todo, desde la dirección hablaba así Cuca Gamarra. Nos pusimos como objetivo crecer y crecer en escaños y lo hemos conseguido. Lo más reseñable es el resultado de Bildu, que desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa ha crecido y no ha dejado de crecer. Las voces críticas alertan de que la aritmética vasca no ha desestabilizado ni un ápice al gobierno de Sánchez y advierten de que en las catalanas el PSOE obtendrá previsiblemente un nuevo balón de oxígeno. O reaccionamos, dicen, o arriesgamos el viento de cola de las europeas. Piden en definitiva, Ángels, que no se baje la guardia en las catalanas y que se vaya por todas para no pinchar de nuevo por un error de cálculo. Sobre qué fallo en Euskadi, en Génova están convencidos de que la entrada del asunto de ETA en la recta final de la campaña, con las palabras de Ochandiano en la SER, agitó el miedo a Bildu y con ello se disparó el voto útil al PNV e incluso a los socialistas. Pero hay quien cree, en algunos territorios del PP, que al partido le faltó capacidad de reacción y que el planteamiento de la campaña centrada en la gestión y en lo económico fue un error desde el principio. Mariola, gracias. Hasta luego. Y nos queda el espacio a la izquierda del Partido Socialista. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Con ese escaño que estuvo bailando toda la noche, pero que supo mantener o pudo mantener Sumar, y la desaparición de Podemos, que antes recordábamos en 2016 fue primera fuerza en unas generales y que ha perdido toda representación en el Parlamento vasco. Sí, en Sumar, por lo menos en Sumar respiran aliviados, eso nos dicen, y se agarran al hecho de haber logrado entrar, pero lo cierto es que ese único escaño queda muy lejos, como decías, de los 6 que sacó en 2020 Unidas Podemos, y no te digo ya de los 11 que obtuvieron en las autonómicas de 2016. Ayer Sumar logró solo un escaño por Álava, que ni siquiera es para su candidata al Endacari, que iba por Vizcaya, y Podemos se quedó fuera, así que la división del espacio y las enésimas broncas les pasan de nuevo factura, pero aún así, los de Yolanda Díaz creen que han logrado salvar los muebles. Nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas. Estos eran unos comicios realmente muy complicados, muy polarizados, entre dos opciones casi hegemónicas. Y hemos logrado romper ese marco. Esto decía la candidata, y lo que nos dicen en privado los dirigentes de Sumar con los que hemos hablado es que Sumar está dando sus primeros pasos, que ya ha logrado entrar en un parlamento autonómico por primera vez, y se quedan también con que se convierten en el País Vasco en la única referencia del espacio a la izquierda del PSOE, porque a Podemos le ha ido peor. Pero en la coalición de Sumar hay voces críticas que miran con recelo la euforia de la dirección de Yolanda Díaz, que hablan claramente de un mal resultado en un momento además de fuertes tensiones en el espacio que lidera a Díaz por las negociaciones para la lista europea. Por ejemplo, en Izquierda Unida lamentan que la división con Podemos ha penalizado, porque juntos podrían haber sacado 3 escaños. Y mientras en el Partido Morado, Ángels, siguen tratando de digerir este nuevo fiasco con la vista puesta en las europeas, que es la gran baza de Podemos, con Irene Montero como candidata, con la que pretenden tratar de revertir o al menos frenar su descomposición. Ana, gracias. Gracias a vosotros. Ignacio, este es un resultado que da tranquilidad al menos las próximas 2 semanas, porque recordemos que el viernes empieza la campaña electoral en Cataluña y ese resultado va a ser diferente y tendremos que analizarlo de otra manera, pero de momento estas elecciones vascas, por cómo queda la composición, por cómo quedan los equilibrios, da tranquilidad al gobierno de Pedro Sánchez. Sin duda, porque tienen un buen resultado en primera persona. Para el Partido Socialista de Euskadi es la primera vez en bastantes elecciones en las que revierten su tendencia descendente, a pesar de que tampoco es un resultado excepcional. Han dejado de ser, de manera parece que por al menos a medio plazo, la segunda fuerza de Euskadi. Lo fueron en el pasado durante mucho tiempo y han dejado de serlo claramente frente a H. Bildu. Pero es un buen resultado porque desde luego les permite tener una situación tranquila también en el Parlamento español. Hubiese sido mucho más complicado el escenario si el PNV fuera segunda fuerza, claro, y Bildu dijera a su socio en Madrid, oye, me toca.
No parece que vaya, no es así. En este escenario con el PNV, aunque sean empatados en escaños con una ventaja clara en votos, tiene el derecho preferente a intentar gobernar y lo va a lograr. Y esto le simplifica bastante las alianzas parlamentarias al Partido Socialista en Madrid. Quien creo que no tiene un buen resultado es el Partido Popular, a pesar de que lo consigan un escaño más. Es su segundo peor resultado de la historia. O sea, logran un escaño desde su suelo histórico. También fueron segunda fuerza. En el año 2001 era la segunda fuerza de Euskadi. Y desde luego tienen que preguntarse, no solo el Partido Popular, sino la derecha española en su conjunto, qué les pasa con los ciudadanos vascos y qué les pasa con los ciudadanos catalanes, porque están en posiciones donde es muy difícil gobernar toda España si tienes enfrente al 89% de la sociedad vasca. La razón por la cual no pueden pactar con el PNV tiene mucho que ver con que su aliado es Vox, que es un partido que ayer mismo estaba diciendo otra vez que había que ilegalizar al 30% de los vascos. Y al otro 30% decir que les ponemos en libertad vigilada hasta que voten mejor. Sí, el Partido Popular lo tiene realmente difícil a la hora de poder subir su porcentaje de votos. La sociedad vasca está ubicada en el centro-izquierda. O sea, los sucesivos gobiernos de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi han hecho que la sociedad vasca se ubique en ese eje ideológico. Entonces, a la hora de crecer, el Partido Popular encuentra con que en ese espacio de centro-derecha o de derecha hay muy poco votante, con lo cual es muy difícil. Lo ha intentado Javier de Andrés, su candidato, intentando desgastar la imagen de gestión del Partido Nacionalista Vasco, pero el Partido Popular no es una marca, no es un partido que pueda ser referente en Euskadi mientras mantenga sus vínculos con la ultraderecha. Porque aunque se haya demostrado que la ultraderecha tiene un suelo rocoso aquí en Euskadi, ¿no? Sí. O sea, sí que esperábamos que Vox pudiese desaparecer del Parlamento vasco, es un suelo que se sustenta en 5.000 votos en Álava. O sea, que es así de residual, ¿no? Aunque sea así de trascendente para Vox y para el Partido Popular. Pero lo tiene complicado, o sea, porque tiene que desgastar mucho al Partido Nacionalista Vasco, tiene que conseguir crecer desde la derecha, pero es muy contradictorio con las alianzas que está teniendo en Madrid y en el resto de comunidades autónomas, y ahí la sociedad vasca siempre ha sido muy clara, o sea, con la ultraderecha, ¿no? Funcionó muy bien ese marco aquí en Euskadi, en las elecciones generales, ganando el Partido Socialista las elecciones aquí, y sigue siendo un limitante para el Partido Popular a la hora de crecer, y no ha sido un buen resultado porque había una apuesta muy grande con una renovación de candidato, de liderazgo, un candidato que además venía de gestión, o sea, de ser diputado general de Álava, y que no ha conseguido movilizar el electorado. Yo creo que lo que pasó la semana pasada a ellos le ha penalizado, porque el voto útil se ha movido hacia el Partido Nacionalista Vasco. Edu. Sí, es verdad que el Partido Popular solo puede recuperar en caso de que la polarización volviera al campo del eje nacional. Sí, en un debate territorial, porque se intensificara la agenda independentista por parte de algún actor y de repente entráramos en un ciclo ya del paso, pues como decía Ignacio, ¿no? En años tipo 2001, en el eje nacional el Partido Popular podría tener impulsos y vientos de cola. En el eje social da la sensación de que está diluido. Y como Euskadi no atraviesa un periodo de tiempo, porque yo creo que aprendió de su pasado, porque el plan Ibarretxe vacunó al PNV, porque el Procés en Cataluña pues ha enseñado las capacidades destructivas de la convivencia que pueden tener este tipo de procesos, pues el caso es que la sociedad vasca hoy se define solo en el 14% de los vascos están en tesis independentistas. Por lo tanto, no hay pulsión de ruptura territorial. Y como no hay pulsión de ruptura territorial, el PP se diluye en una agenda social que es desconocida, que no compite bien con otro actor, bueno, más transversal quizá que él, pero que es el Partido Nacionalista Vasco y que también es capaz de captar voto en un target electoral que potencialmente en otros lugares de España pues podría ser suyo. Rentas altas, zonas urbanas, clases medias altas, que encuentran en el Partido Nacionalista Vasco un referente de voto que, bueno, pues he venido viendo un poco el barrio aquí, estas zonas donde nos rodean, y el Partido Nacionalista Vasco ha sacado un resultado extraordinario, ha ganado en todas estas, como siempre lo hace, por otro lado, en este barrio, que potencialmente podrían ser zonas de la sociedad vasca que encontrarán en el PP un actor para votarlo, ¿no? No es así, porque Euskadi afortunadamente está lejos de tener todo tipo de tormentas de carácter territorial. Cristina. Curiosamente, durante la campaña el PP ha sacado aún menos a colación que el PNV o que el PSE el pasado de Bildu, el pasado y el presente de Bildu, y se ha centrado más en cuestiones efectivamente de gestión, de industria, de economía. Ese era el discurso. No sé si hubiese utilizado un discurso más sobre las cuestiones identitarias, la independencia, si le hubiera salido a cuenta. Es verdad que el objetivo era crecer.
las expectativas, como ha dicho Mariela, en el arranque de campaña incluso se alertó de la posibilidad de subir en votos y no en escaños, es decir, eran muy modestas, pero se aspiraban por un lado a la desaparición de Vox en Álava, y eso ha sido un enorme contratiempo, y a ser determinante. Si PNV y PSE no sumaban una mayoría absoluta, la investidura estaba asegurada, porque el sistema del País Vasco permite en segunda vuelta que la investidura del candidato, con los votos a favor que tenga, salga adelante, pero no le ha salido, digamos, las otras dos patas de ese hat-trick que pretendían, ¿no? Que era subir, ser determinantes en la gobernabilidad del País Vasco, y que Vox desapareciera del panorama vasco en muy buena medida, porque es el territorio de Santiago Abascal, ¿no? Y era digamos, una doble bofetada para Vox. Eso no ha pasado. Pero no ha sido el partido que más ha incidido en la cuestión de Bildu, en la cuestión del independentismo, en la cuestión de ETA, sino que han sido más PNV y PSE. Luego ha habido muy buen resultado del PSE, es verdad que son 12 de 75 escaños, pero era evidente que la ley de amnistía en el País Vasco no les iba a pasar ningún coste, ni tampoco el tema de la corrupción con el caso Koldo. Y lo más importante es que se mantiene el statu quo en Madrid, no le genera una situación de incomodidad de un Bildu que hubiera ganado las elecciones y en cambio nadie apoyas al problemas. Segundo, nadie. Bildu parecía que tampoco le iba a poner problemas en esa tesitura, aunque hubiera sacado un voto más que el PNV y un escaño más. Pero además, bueno, yo creo que se mantiene. No eran estas elecciones las que podían poner en apuros a Pedro Sánchez. Vamos a ver qué pasa con las catalanas, que yo creo que son mucho más definitorias sobre la salud del resto de la legislatura, pero en este caso yo creo que al PSE le ha salido muy bien y a Pedro Sánchez también le ha salido muy bien. Esa es la clave. Vamos a ver qué pasará con las catalanas, porque hoy bajamos persiana de las elecciones en Euskadi, pero inmediatamente subimos persiana para las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. Eva Silván, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado con el análisis. A vosotros. Ha sido un placer. Voy a hacer una pausa, seguimos porque nos queda pendiente todavía algo de la política, porque hoy empiezan las comparecencias en las comisiones del Congreso y del Senado, y una cuestión sobre vivienda turística que cuenta hoy Radio Madrid, después de lo que ha pasado este fin de semana con las manifestaciones en Canarias, que me parece muy interesante para comentar.
9:42 minutos de la mañana, 8:42 en Canarias, en el abierto Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar. En página política, hoy en la agenda tenemos marcado el inicio de las comparecencias en las comisiones del Congreso y del Senado, comisiones de investigación por la compra de material sanitario, de mascarillas, sobre todo durante la pandemia, y además unas comisiones que se celebran en tiempo electoral, postelectoral en Euskadi, preelectoral en Cataluña. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Así que vamos a empezar por esa comparecencia de Salvador Illa en la comisión del Congreso, que es la que investiga todos los contratos, la comisión de investigación más general, en esa contraprogramación que hizo el Partido Socialista para evitar que sea el Senado y la comisión para el caso Koldo quien se llevará el protagonismo de Salvador Illa, candidato, recordemos, a las elecciones catalanas. Sí, acaban las vascas, se asoman las catalanas y entre medias se inician estas comisiones de investigación en el Congreso y Senado, o lo que es lo mismo, PSOE y PP, cada uno en una cámara a lo suyo. Será esta tarde a las 4 de la tarde cuando el exministro de Sanidad, Salvador Illa, esté en el Congreso compareciendo a pocos días de arrancar la campaña electoral, y allí, según nos dicen en el PSC, contestará a todo lo que haga falta. La jornada en el Congreso también cuenta con la comparecencia de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas. Esto por lo que se refiere a la comisión del Congreso. Echa a andar también la del Senado, que es la comisión, el Senado es donde tiene mayoría el Partido Popular y es una comisión única exclusivamente para el caso Koldo, y ahí comparece, Josué, precisamente el protagonista, Koldo García. Sí, es el plato fuerte del menú, lo tenemos a las 11 de la mañana en la Cámara Alta con la presencia de Koldo García. Según nos dice su defensa, llegará con el consejo de no contestar al estar su causa abierta en la Audiencia Nacional. Y aunque parezca mentira, hay algo en lo que coinciden PSOE y PP en estas comisiones, y escuchamos a Pilar Alegría y Alberto Núñez Feijóo hace unos días. Muy a diferencia de lo que sucede en esa comisión fake del Senado, que pareciera que solamente tiene un objetivo, que es señalar al Partido Socialista. Es una comisión para intentar tapar las presuntas prácticas corruptas del Partido Socialista, poner el ventilador y a ver si así la gente no se entera. Y coinciden en no es otra cosa, Ángels, que lo poco que confían los unos en las comisiones de los otros. Josué, gracias. Gracias, Ángels. Lo poco que confían los unos en las comisiones de los otros. Hablaremos mañana de estas comparecencias, a ver qué es lo que dan de sí, porque quiero dedicar los últimos minutos que nos quedan del abierto a un tema que no queremos abandonar y en el que vamos a estar ahí día a día siempre que haya alguna novedad, porque es muy importante, que es la situación de la vivienda en nuestro país. Y hoy viene a cuento por lo que les estamos contando, que el Ayuntamiento de Madrid admite que en la capital, en Madrid, hay 13.000 viviendas de uso turístico sin licencia. Agustín Rodríguez Agún, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pero a pesar de esta cifra, o sea, reconocimiento de que hay 13.000 sin licencia, pero el año pasado el Ayuntamiento de Madrid solo puso 86 multas. Sí, y de hecho ya son menos multas que las que se pusieron en 2022 cuando estas cifras ascendían a 105. Claro, lo llamativo de estos números es que, bueno, pues el ayuntamiento también dice que hay 478 viviendas turísticas que encontraron el año pasado ilegales, aseguran que han conseguido que 138 de estas pues pusieran fin a su actividad, pero claro, estamos hablando, como bien decías, de que hay 13.000 pisos turísticos ilegales en Madrid, 13.000 pisos turísticos que no tienen la licencia municipal para funcionar como tal. Esto lo que dice el ayuntamiento ahora mismo, que sí que reconoce que hay un problema con las viviendas turísticas en Madrid, pero es que según la oposición y asociaciones vecinales en la capital, esta cifra puede ser del doble, hablando entre 24.000 y 26.000 pisos turísticos que no tienen licencia y que cada vez van a más. Y van a más, creen desde la izquierda, porque apenas hay control, dicen que el cuerpo de inspectores está mermado, esto sí que es verdad que lo niega el ayuntamiento, pero sobre todo lo que dicen desde Más Madrid y PSOE es que hay mucha permisividad con estos pisos porque Almeida y su equipo han dicho en varias ocasiones pues no tienen voluntad de arreglar este problema. Así que con la cifra que nos encontramos es con eso, 86 multas a pisos turísticos, sobre esos 13.000 ilegales no llega al 0,66%. Agustín, muchísimas gracias. Gracias, Ángel, hasta luego. Ya saben que el alquiler turístico es uno de los principales problemas a la hora de encontrar una vivienda asequible en las grandes ciudades o en las zonas turísticas. Ha sido impactante, estábamos centrados en la precampaña electoral para las elecciones vascas, pero ha sido impactante la manifestación multitudinaria, que hubo las manifestaciones multitudinarias que se dieron cita en Canarias este fin de semana en protesta contra el actual modelo de turismo en las islas. Nunca antes tanta gente se había concentrado por un motivo como este, y hoy Andrea Expósito, Canarias, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy empieza a ver las primeras reacciones del Gobierno. Sí, de la consejera de Turismo del Partido Popular. Respeta profundamente Jessica de León el sentir de las más de 60.000 personas que salieron a la calle en las 8 islas por un cambio de modelo turístico. Una de sus principales reivindicaciones, además de paralizar algunos de los macroproyectos que se están construyendo en zonas con un alto valor paisajístico, es la implantación de una ecotasa similar a la que ya existe en Baleares. La consejera canaria de Turismo dice que es más efectivo que, por ejemplo, cada parque natural cobre entrada. Nosotros recaudar 120 millones de euros, o que es lo que se estima que podríamos recaudar de una ecotasa en por alojamientos en pernoctaciones en hoteles, entiendo que sería como un modelo balear de 4 o 5 estrellas. Luego, ¿en qué tenemos que destinarlo? Yo digo siempre que sería más efectivo que cada parque natural cobrara la entrada y lo pudiera repercutir directamente. Igualmente reconoce que ese cambio de modelo que se exige ya ha comenzado con este Gobierno de Canarias y sus primeras acciones, como el anteproyecto de la ley que pretende regular el alquiler vacacional y que acaba de publicarse hace unas semanas. Andrea, gracias. Gracias, buenos días. Quiero empezar por esto último, Edu, esa manifestación, esa concentración popular de ciudadanos, de ciudadanas canarias que dicen se acabó, ya basta, cambiemos el modelo de turístico porque esto es insostenible en estas islas. Sí. Y que podía ser además exportable a otros muchos puntos del país. Yo creo que ha sido una imagen que nos invita a pensar sobre nuestro modelo productivo y sobre la estructura de nuestra economía. Porque es verdad que todos celebramos que España sea el segundo o tercer país del mundo en los últimos 15, 20 años en recepción de turistas, ¿no? Francia siempre competimos con ellos, pero estamos ahí. Desde las primaveras árabes, además, el turismo ha crecido mucho y en algunas zonas de nuestro territorio esto se nota más, en otras se nota menos. Canarias es una de esas zonas de nuestro país que han ido volcando progresivamente cada vez más peso en la estructura económica del turismo, hasta el punto que tiene una composición mayoritaria, no hegemónica, pero muy mayoritaria dentro de su Producto Interior Bruto. Por tanto, es una forma de comprender el desarrollo de la economía de baja productividad y de alto impacto negativo desde el punto de vista de lo que llamamos pisos turísticos, ¿no? La vivienda es un problema en nuestro país desde todas las magnitudes y sin embargo cuando cada vez hay más parque de viviendas dedicado a su uso turístico, estamos multiplicando todavía por mucho más el impacto de ese asunto que pues está últimamente, pues por ejemplo aquí en estas elecciones en Euskadi ocupa un espacio muy importante, en Canarias también, ¿no? Así que no es de extrañar que frente a lo que significa en términos de impacto positivo, pero también negativo en las Islas Canarias, tanta gente haya salido a la calle a hacernos pensar sobre este modelo y sobre cómo interpretamos la economía del futuro. ¿La queremos más de carácter industrial? ¿La queremos más volcada al impacto que significa el turismo? ¿Queremos competir por seguir ganando cada año 100.000, 200.000, 300.000 nuevos turistas hasta el punto de que cada vez tengamos más espacio dentro de nuestro mercado laboral dedicado a sujetar ese espacio dentro de nuestra economía? ¿O queremos apostar por diversificar hacia sectores, vamos a decir, más sostenibles, con mayores indicadores de productividad, con mayor sostenibilidad de cara a los medios y los largos plazos? Pues yo creo que estas imágenes de Canarias nos invitan a pensar en todo eso. De hecho, ese fue el planteamiento en la pandemia, en la pospandemia, hacia dónde debíamos ir y hemos ido al mismo sitio, a lo mejor empeorado incluso. Ignacio. A mí me ha llamado mucho la atención los datos de Madrid y quería hacer una propuesta pública, a ver si consigo algún consenso. Que en la Comunidad de Madrid transforme su teléfono antiocupa, que ha recibido menos de 6 llamadas al día, en un teléfono para denunciar estos casos. Seguro de que viviendas así, ilegales. Exacto, seguro que así lograríamos algún tipo de impacto, mucho mayor que desde luego con el teléfono antiocupación, en el derecho de los madrileños a conseguir acceso a una vivienda. Creo que ese tema, cómo la derecha se fija en los ocupas y no en los pisos turísticos ilegales o en el derecho a acceso a la vivienda, demuestra muy bien qué tipo de... es una demostración ideológica, ¿no? Es más importante para esta derecha madrileña la propiedad, en un término absoluto. Yo puedo hacer con mi piso lo que quiera, incluso molestando al resto de los vecinos, incumpliendo la normativa y lo alquilo y ya está, frente al derecho constitucional a la vivienda, que dice expresamente que los poderes públicos tienen que evitar que se especule con ese derecho fundamental o con ese derecho básico para cualquier ciudadano o cualquier familia que esté en un techo bajo el que vivir. Cristina. Hay un debate pendiente sobre el modelo turístico, sobre si hay que apostar más por la calidad que por la cantidad. El tema de la democratización del turismo, que a mí me parece magnífico. Es verdad que trae estos fenómenos y se está produciendo en todas las grandes ciudades del mundo, en la que se está desplazando al vecino por el incremento turístico. Tiene impacto sobre la vivienda, tiene impacto sobre la sostenibilidad, pero hay que tener en cuenta que es un porcentaje altísimo de nuestro Producto Interior Bruto. Entonces hay que buscar una alternativa potente a un modelo turístico que desde la época del franquismo es el que ha sostenido principalmente la economía de este país. Pero hay que buscarlo, hay que hacerlo. Claro, hay que buscarlo, hay que hacerlo, no es fácil, ¿eh?
Ya, pero decía, cuando la pandemia dijimos, es verdad que fuimos el país que más sufrió, también es verdad que después ha sido el país que más se ha recompuesto, pero el país que más sufrió por nuestra dedicación prácticamente absoluta al turismo, y estamos en el mismo punto, si no, un poco peor. Voy a hacer una pausa. Àngels Barceló, Cadena SER, 100 años de radio. Vamos a ir terminando el abierto y vamos a arrancar la segunda parte del programa en la distancia, parte del equipo en Madrid, parte del equipo aquí en Bilbao, distancia de la que hoy no me alegro lo suficiente. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien lejos de ti, bueno. de verdad. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Con qué vamos? Bueno, pues vamos a abrir la lista de Bopop, como todos los lunes. ¿Para cuántas preguntas en realidad no tenemos respuestas? Tenemos derecho a no tener opinión, sobre todo de eso va la lista de esta mañana de Bopop, de los asuntos sobre los que Bopop no tiene opinión. Es algo que nosotros les trasladamos ya a nuestros oyentes en el 900 100 800. ¿Cuáles son aquellos asuntos sobre los que ustedes no tienen opinión?
Y después vamos a saber si no tienen opinión Galder Reguera y Rafa Cabeleira en la dupla. ¿Rafa viene? ¿Rafa va a venir? ¿Ha confirmado su asistencia? Ni consta que sí, ni consta que no. Habrá que esperar. Vale. En todo caso, no sé si él tiene, además de Galder, opinión sobre lo que sucedió ayer en el Clásico, sobre la polémica, sobre los goles fantasmas, sobre algún que otro penalti, un partido que finiquita definitivamente la Liga. Tendremos que hablar de eso, pero también de que no es necesario tener ni 14 Copas de Europa, ni tener el dueño más multimillonario de todos para que tu club sea un club singular, sea un club diferente. Vamos a hablar de equipos extraordinarios que nunca estarán, por ejemplo, en la final de la Champions. Bueno, y en territorios improbables, a mí me encantan los titulares de Torrijos. Yo no quiero estropearlo dando más material del tema que va a hablar, ¿no? Me quedo en el titular: un país de 500 metros cuadrados y un James Bond de marca blanca. Vale. Ese es el titular. De De Territorios Improbables hoy. Lo que venga detrás debe ser maravilloso porque el titular así lo indica, ¿no? Y después en Mito 2.0, compartir o vivir en un zulo. Vamos a hablar de vivienda. El mito que planteamos es hoy día con un sueldo medio, si damos el 30% de ese sueldo para comprar o alquilar una vivienda, nos quedan esas dos opciones: o compartir o vivir en un zulo. No hay otra opción posible. Con un sueldo medio. Va a ser como la continuación del último tramo del abierto, que precisamente estábamos hablando de ello. De momento, 900, 100, 800 para la lista de Bob. Cuestiones sobre las que ustedes no tienen una opinión. Yo, Sergio, por ejemplo, no tengo opinión sobre lo que pasó ayer en el Clásico. Claro, es que nadie la tiene, el gol no se ve. Es que en realidad es que nosotros no lo vimos. Ah, pues entonces fíjate. Yo lo vi, tampoco lo vi. Hay gente que lo está pasando mal porque no vio un gol y tú no viste el partido entero. Yo no vi el partido entero. ¿Qué ibas a decir, Edu? Que yo soy del Athletic. Que tú eres del Athletic, tú eres de esos clubes singulares. Sí. Tú estás exonerado. Tú estás exonerado. 900, 100, 800, cuestiones sobre las que ustedes no tienen criterio, porque esta va a ser la lista de Bob. Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Ignacio Escolar. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.